Hoy, 19 de mayo, leemos en el Santoral de la Iglesia el nombre de un santo del siglo XIII llamado San Pedro Celestino. Este hombre pasó a la historia no solo por su santidad de vida, sino también porque fue papa y renunció al papado. En la historia de la Iglesia es conocido como el papa que renunció al cargo, al puesto de papa. Nació en 1215 en la región de los Abruzzo, en Italia. Familia humilde, padres campesinos. Eran 12 hermanos y Pedro era el 11º o el penúltimo de los 12. El nombre era Pedro de Morrone. A los 20 años abrazó la vida religiosa. Era un amante del silencio, del retiro. Inicialmente entró en la orden de los benedictinos, pero al poco tiempo decidió vivir como ermitaño, solo. Un monje ermitaño, apartado en una cueva, y allí empezar una nueva experiencia religiosa, de retiro, de silencio, de oración, de penitencia. Su fama fue creciendo cada vez más, de modo que las personas empezaban a frecuentarlo y a buscar consejo, iban a hablar con él, iban a buscar dirección espiritual. Él ya era sacerdote, se ordenó sacerdote en Roma, pero además de sacerdote era ermitaño. Y decidió fundar él una orden religiosa, porque además, claro, ya era conocido, muchos lo frecuentaban y algunos querían seguir sus pasos, tener esa misma vida ermitaña, con lo cual se le ocurrió a Pedro de Morrone iniciar una fundación, y fundó una orden de ermitaños llamada los Hermanos del Espíritu Santo, más conocida como los Celestinos, orden que luego se disolvió, o mejor dicho, se asoció a los benedictinos. Y estaban, en unos cuantos lugares esparcidos, siempre buscaban los montes, los lugares más alejados. Era un hombre conocido, un hombre famoso, su popularidad era cada vez mayor, tenía fama de santidad realmente. Y entonces, en el año 1294, tenía casi 80 años, Pedro de Morrone, se enteró, le llegó la noticia de que había sido elegido papa de la Iglesia. 11 fueron los cardenales electores del nuevo papa, 11. Estuvieron más de 2 años para elegir papa, no se ponían de acuerdo por cuestiones políticas, y que también las hay dentro de la Iglesia un poco.
Y por cuestiones de pujas, de familias, había dos familias que disputaban también los cargos en esa época. Bueno, por estos temas de pujas o de internas o de política es que no se ponían de acuerdo para elegir papa. Más de 2 años sin papa la iglesia. Y de hecho, Pedro de Morrone advirtió mediante una profecía que hizo llegar a los oídos de los cardenales que si no elegían prontamente un papa, vendría un castigo de Dios, un castigo divino, a causa de esta indefinición o de dejar a la iglesia sin su cabeza visible. Bueno, pasaron entonces 27 meses con sede vacante, luego de lo cual fue nombrado Papa Pedro de Morrone. Cuando le avisaron, mucho no le gustó la idea, porque él quería ser monje, ermitaño, o sea, una vida de retiro, y no ponerse a gobernar, máxime en un ambiente, en una situación en donde hay a veces también, bueno, estas contiendas políticas o pujas o luchas por el poder. Él no se veía muy apto para eso. Pero bueno, finalmente aceptó. Fue ordenado papa y nombrado papa en la catedral del Áquila, en los Abruzos, y cuando tenía que ir al Vaticano para asumir la sede de papa, no quiso ir al Vaticano, no fue a Roma, se fue a Nápoles. O sea, trasladó la curia vaticana a Nápoles. Quiso un lugar distinto. O sea, quiso un lugar más tranquilo, más alejado de estas problemáticas de gobierno o de estas intrigas. Eligió Nápoles. Ya eso, digamos, fue raro, no cayó muy bien a algunos, con lo cual allí se instaló. Olvidé decir que el viaje del Áquila hasta Nápoles, un viajecito importante, lo hizo en burro, montado sobre un burro, quizás emulando la entrada en burro de Jesús a la ciudad santa de Jerusalén. Bueno, y allí estuvo como papa. Realmente se le hizo muy difícil ejercer el papado, gobernar. No tenía fuerza, ya casi 80 años, no tenía capacidad para el gobierno o para lidiar o luchar con la maldad de las personas. Y de hecho, cuando renunció, estuvo 5 meses de papa, de julio a diciembre del año 1292. Cuando renunció, escribió la fórmula de renuncia y dijo: renuncio o abdico por falta de fuerzas, pero también a causa de la maldad de las personas. O sea, no tenía muchos pelos en la lengua, ¿no?
Claro, no era un hombre para el gobierno, no era un hombre tampoco para lo diplomático, para la diplomacia. Lo suyo era la vida monacal, el silencio, la oración, el retiro. Bien, abdicó al papado, regresó al monte, a su cueva, a su celda de ermitaño. Pero claro, la gente iba, ya imagínense, su fama era enorme porque ya era famoso antes de ser papa, ahora lo era más. Para colmo, muchos veían la abdicación o la renuncia de este hombre, lo veían como un acto de gran humildad, alguien que renunció al poder. Así que muchos iban a verlo, querían tener contacto con este santo. Olvidé decir que cuando lo eligieron papa, se puso el nombre de Celestino V. En la historia de la Iglesia aparece con este nombre, ¿no? El Papa San Celestino V. Bueno, surgió un nuevo papa, nombraron a un nuevo papa llamado Bonifacio VIII, y viendo que Celestino V tenía muchos adeptos aún, muchos discípulos, muchos que lo frecuentaban, quizás muchos también que le pedía que volviera al papado, este Bonifacio medio como que se asustó de que se produjera un cisma en la iglesia o una división, que las personas siguieran a dos papas distintos, al actual y al que renunció. Entonces tuvo miedo, asustó, quizás también temió por la pérdida de su cargo o de su puesto como papa, y es por eso que lo hizo poner en la cárcel el papa reinante, Bonifacio VIII, a Celestino V, y estuvo 2 años en la cárcel. San Celestino V murió en la cárcel en el año 1296. Cuánta cruz, ¿no? Cuánto dolor. A veces uno se imagina la vida del santo como una vida tranquila, rodeada de paz, de tranquilidad, como un lecho de rosas, y realmente no es así, ¿no? Este santo nos enseña, entre otras cosas, que hay que ser humildes, ¿no? Su renuncia fue un acto de humildad, ciertamente. No tenía apego al poder, no era un desaforado por el poder. Al contrario, cuando vio que él no podía cumplir con el cargo o con el encargo, abdicó, renunció en un gran acto de humildad. Tampoco tenía fuerzas, ya era un anciano. Bueno, aprendamos entonces la humildad de San Celestino V. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Celestino V, Papa, ruega por nosotros.